En diciembre de 1984, el productor de televisión estadounidense Jamie Shandera recibió una carta con una película fotográfica. Cuando imprimió las fotografías, descubrió un documento de 8 páginas que describía una organización secreta, creada en 1947, que poseía información extensa sobre el fenómeno de los ovnis. Este grupo ultrasecreto, supuestamente, había ocultado al mundo la verdad sobre las visitas a la Tierra de extraterrestres durante 50 años. La unidad de élite llevaba el nombre en clave Majestic 12. Surgieron preguntas sobre los hechos y las falsificaciones, sobre cuánto tiempo se puede mantener en secreto la existencia de una organización secreta. ¿Podría un pequeño grupo de personas mantener en secreto datos de importancia global? ¿Dónde se encuentra la frontera entre la desinformación y la conspiración secreta? En los Estados Unidos, donde las fuerzas aéreas habían estado estudiando los ovnis durante más de 20 años, en el Pentágono afirmaron que no tenía sentido continuar investigando el fenómeno misterioso. Los militares desclasificaron todos los materiales recopilados y afirmaron que no tenían nada más que ocultar en cuestiones relacionadas con los ovnis. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta afirmación. Los ufólogos estadounidenses se dirigieron a agencias gubernamentales como NASA, FBI y CIA, solicitando acceso a cientos de documentos cuya existencia había sido previamente negada. Combinado con los rumores falsos sobre platillos voladores encontrados y misteriosos hombres de negro, la idea de una conspiración secreta mundial comienza a parecer menos fabricada. Pero, ¿hay fundamentos para tales rumores? En 1989, Bob Lazar, un hombre que se hizo conocido por sus declaraciones sobre una base militar secreta en el desierto de Nevada, reveló al mundo la Zona 51. Sus afirmaciones de que trabajaba en una base subterránea ultrasecreta, ubicada cerca de Groom Lake, fueron objeto de críticas. Lazar afirmó que fue invitado para estudiar naves espaciales extraterrestres encontradas. Aseguró que era físico nuclear y que se le había encomendado estudiar los sistemas que impulsaban la nave extraterrestre. Sin embargo, la información sobre su educación generó dudas, ya que no tenía un diploma y era poco probable que hubiera estudiado física en una institución de educación superior. Stanton Friedman, un científico, le hizo preguntas simples sobre el curso de física, y Lazar no pudo responderlas de manera coherente. Los problemas de Lazar no se limitaban solo a la comunidad científica. En 1990 fue arrestado por proxenetismo. Los investigadores afirman que la veracidad de la información se determina por la fiabilidad de su fuente, y en el caso de Lazar, es poco probable que los científicos sólidos tomaran en serio sus palabras. Sin embargo, gracias a él, se hicieron conocidos los eventos inusuales que ocurren en la Zona 51. Cerca de Groom Lake, varios testigos grabaron con cámaras aficionadas objetos brillantes que realizaban maniobras inusuales en el aire. ¿Eran estos objetos el resultado de tecnología extraterrestre? La zona Groom Lake fue construida en 1954 tras un acuerdo entre la CIA y la compañía Lockheed. Aquí se desarrollaron aviones secretos como el U-2, el SR-70 y uno Blackbird, el caza F-117 y el bombardero B-2. Hoy en día, los pilotos militares utilizan cada vez más aviones no tripulados, capaces de realizar maniobras increíbles en el cielo que los aviones convencionales no pueden lograr. En este sentido,
es imposible no recordar los objetos que los testigos observaron sobre la zona 51. Los rumores de que los militares descubrieron una nave extraterrestre estrellada continúan circulando. Muchos creen que el progreso en el campo de la aviación se debe en gran medida a tecnologías extraterrestres. Poco antes de su muerte en 1998, el coronel retirado Philip Corso publicó un libro titulado El día después de Roswell. En él afirmaba que los militares utilizaron la tecnología de un platillo volador encontrado en 1947 cerca de Roswell, Nuevo México. Corso recordaba cómo su jefe en el Pentágono, el general Trudeau, le encargó examinar los restos de un ovni que se almacenaban en un hangar del ejército. Subrayaba que las operaciones secretas generalmente eran llevadas a cabo por la Fuerza Aérea, mientras que el ejército realizaba el trabajo más sucio. Quizás esta vez el ejército decidió jugar un papel decisivo en la operación. El general Trudeau entregó los restos de la nave extraterrestre al coronel Corso para su estudio y búsqueda de aplicaciones prácticas. En condiciones de alta confidencialidad, se decidió entregar los restos de la nave a varios laboratorios, donde se encargó a los científicos que se ocuparan del objeto y determinaran qué beneficios se podían extraer, garantizando la invención patentada. Existen opiniones de que gracias al uso de tecnología extraterrestre se inventó el transistor. Sin embargo, si se consulta a la oficina de patentes, se puede descubrir que los semiconductores fueron patentados mucho antes de los eventos en Roswell. El científico francés Jean-Pierre Petit, uno de los principales investigadores de la magnetohidrodinámica, considera que algunos inventos tecnológicos podrían haber sido creados con la ayuda de extraterrestres. En su último libro, OVNIs y el arma secreta americana, él comparte información sorprendente que le revelaron varios colegas estadounidenses en una exposición de logros militares. Ellos respondieron con gusto a sus preguntas y le informaron que en 1947 se descubrió en Roswell una nave extraterrestre supersónica que no estaba destinada a vuelos espaciales prolongados. Esto proporcionó a los militares una prueba tangible de cómo se puede utilizar la magnetohidrodinámica. Inmediatamente se recibió una directiva de la jefatura. No queremos que se repita la situación con la bomba atómica. Que esta nave se quede solo en América, por lo que les pido que desinformen al público. El plan funcionó de maravilla. A principios de los 70, nadie había oído ni hablar de la nave espacial ni del fenómeno de la magnetohidrodinámica. Las investigaciones en los Estados Unidos se llevaban a cabo en el Área 51, en un laboratorio subterráneo ultrasecreto. En 1987, al dar conferencias en Berkeley por invitación de su amigo Tony Oppenheimer, Corso notó al profesor Kankel, quien durante toda la conferencia no podía encontrar su lugar. Tanto él como Oppenheimer tenían 70 años, y este le preguntó a Kankel qué le preocupaba tanto. El profesor respondió que estaba bastante inquieto, ya que un francés hablaba abiertamente sobre lo que se estudiaba en los Estados Unidos en laboratorios secretos, como el laboratorio Lawrence Livermore. Esta información se consideraba tan secreta que ni siquiera tenía derecho a hablar de algo similar. El científico francés explicaba las acciones de la magnetohidrodinámica a estudiantes de segundo año, aunque en los Estados Unidos esta cuestión se consideraba ultrasecreta. Esto creó una situación embarazosa. Las personas de Brighton le decían a Corso que él estaba caricaturizando todos sus secretos militares. Resultó que al profesor Pitti le habían proporcionado información no solo sobre la magnetohidrodinámica,
También se enteró de que los estadounidenses tenían un torpedo capaz de alcanzar velocidades superiores a 3.000 kilómetros por hora y un avión supersónico que podía entrar en órbita terrestre. Además, se rumoreaba que los Estados Unidos ya habían enviado una nave espacial tripulada a Marte. Los científicos creyeron en esta información sin dudar. La pregunta que queda es: ¿cayó Jean-Pierre Petit en la trampa de los desinformadores que alguna vez inventaron el mito de los hombres de negro? Este tema se convirtió en uno de los favoritos entre los partidarios de la teoría de la conspiración mundial. En los años 50, en un contexto de creciente interés por el fenómeno ovni, comenzaron a formarse grupos de investigadores que abordaban seriamente el estudio de este fenómeno. Aunque se podía ser escéptico respecto a la actividad de tales organizaciones, sus publicaciones atraían la atención. Entre ellas destacaba un grupo en el que desempeñó un papel activo Gray Barker, un estadounidense que se interesó por los platillos voladores a principios de la década de 1950. Se unió a una pequeña organización en la costa este, dirigida por el ufólogo Albert Bender. En ese momento, el interés por los ovnis comenzó a ganar impulso, y poco después de la publicación del artículo de Keyhoe en grandes periódicos, muchos comenzaron a pensar en crear sus propios grupos o revistas dedicadas a este tema. Sin embargo, no todos llegaban a escribir libros. La mayoría se limitaba a publicar boletines informativos. Gray Barker se convirtió en parte de un grupo que afirmaba recibir información de todo el mundo. Cuando personas de otras ciudades y países escribían a esta organización, eran inmediatamente añadidas a la lista, y la red creció rápidamente. Pero luego ocurrió algo extraño. El presidente de la organización, Al Bender, de repente cesó su actividad. Sus amigos estaban confundidos. Bender afirmaba que había sido visitado por 3 misteriosos hombres de negro, quienes le ordenaron que detuviera sus investigaciones. Según sus palabras, se había acercado demasiado a la verdad y se había convertido en un peligro para alguien. Estas figuras misteriosas estaban vestidas con trajes negros, llevaban sombreros de fieltro y se desplazaban en un Cadillac, lo que recordaba a las imágenes de la película Hombres de Negro. Este fue el primer informe conocido sobre figuras enigmáticas. A diferencia de Bender, Gray Barker decidió continuar sus investigaciones y desentrañar lo sucedido. En 1956, publicó un libro titulado Ellos sabían demasiado sobre los platillos voladores, que se convirtió en la primera publicación sobre este tema. Desde entonces, en los círculos ufólogos, los hombres de negro se convirtieron en un tema separado, aunque durante mucho tiempo no se les prestó la debida atención. La mayoría de los ufólogos se centraron en el estudio de los propios ovnis, dejando a las enigmáticas personalidades en la sombra. Sin embargo, gracias a las películas de Hollywood sobre los hombres de negro, este tema se hizo conocido para el público en general. En su libro, Gray Barker sugirió que los hombres de negro podrían haber sido agentes del FBI. Esta conjetura atrajo la atención de la Oficina Federal de Investigaciones, que en enero de 1959 notificó a sus agentes en Chicago sobre su deseo de revisar el libro de Barker. Como resultado de la investigación, los empleados del FBI concluyeron que no tenían relación con los eventos relacionados con Albert Bender. Si no eran agentes del FBI, ¿quiénes eran entonces? Después de un par de años, varios ufólogos visitaron a Elmer Bender con la esperanza de escuchar su versión de lo ocurrido, pero él permaneció en silencio.
En 1958 o 1959, Bender publicó un artículo sobre la llamada revelación, en el que solo describía cómo había sido amenazado durante muchos años. En 1962, Gray Barker publicó el manuscrito de Bender, en el que se presentaba su versión de los eventos. Los ufólogos se sintieron decepcionados, ya que los nuevos datos no coincidían con lo que se había expuesto en el primer libro de Barker. Los hombres de negro no eran ni agentes gubernamentales ni representantes de inteligencias extranjeras. Según algunas afirmaciones, los extraterrestres tienen una base en la Antártida. Sin embargo, solo los aficionados a la ciencia ficción de baja calidad podían creer en esto. Muchos ufólogos con los que conversó el investigador consideraban esta afirmación una simple leyenda. Bender afirmaba que estas criaturas aparecían en su casa de la nada e incluso las describía como representantes de diferentes sexos. En su libro, Bender compartía historias que recordaban una lectura de tabloide barata con elementos eróticos. Afirmaba que los extraterrestres lo habían llevado varias veces a su base, alegando que habían llegado a la Tierra debido a un elemento vital que se encontraba en nuestra agua. Según sus palabras, los extraterrestres regresaron a su planeta en 1960 o 1961 y solo entonces pudo contar su secreto. Hasta ese momento, le habían prohibido hablar de ello, lo que fue la causa de su salida del grupo de investigación. Esta extraña historia reflejaba la personalidad de Bender, quien no era un ufólogo en el sentido tradicional. Barker, quien añadió sus comentarios a las revelaciones de Bender, admitía que incluso a él le resultaba difícil creer en el relato de Alberda. Como resultado, entre los ufólogos, la historia de los hombres de negro dejó de ser tomada en serio, aunque este tema se discutía con mucha más frecuencia que muchos otros problemas. Además del mito creado por Barker y Bender, los relatos sobre los hombres de negro aparecen en la literatura sobre ovnis. En la década de 1960, este tema se discutía constantemente. En 1967, en la Unión Soviética, se distribuían volantes entre los empleados, en los que se informaba que ciudadanos vestidos de civil, que se presentaban como miembros de una unidad de élite del Mando de Guerra Aérea, visitaban a testigos de ovnis y les pedían que no hablasen sobre sus observaciones. Las fuerzas aéreas en ese momento declararon que tales visitantes eran impostores y que cada militar que tuviera información sobre incidentes similares debía informar de inmediato a sus superiores. La ufóloga británica Jenny Randles, en su libro sobre los hombres de negro, presenta numerosos testimonios de testigos que han sido visitados por estas figuras misteriosas. Los testimonios se han recopilado desde la década de 1950. Pero si los hombres de negro no son agentes de un servicio gubernamental secreto, ¿quiénes son en realidad? La investigadora expresa interés por estos personajes enigmáticos, afirmando que su existencia no deja lugar a dudas. Sin embargo, queda la pregunta: ¿tienen alguna relación con operaciones secretas o simplemente les interesan fenómenos paranormales? Tal vez alguien esté difundiendo rumores sobre los hombres de negro, burlándose de aquellos que creen en extraterrestres. Por otro lado, hay personas a las que les gusta llevar uniforme e imaginarse como agentes. Algunos sienten la necesidad de vestir como policías o médicos para sentir el respeto de los demás. Quizás los hombres de negro simplemente disfrutan de su papel como agentes de una organización gubernamental secreta. ¿Existe tal organización?
Quizás sea Majestic 12. En noviembre de 1950, el ingeniero Wale Bruce Smith, trabajando en el Departamento Federal de Transporte, regresó a Ottumwa después de una visita a la capital de Estados Unidos y presentó un informe oficial sobre su viaje. Notó que en Estados Unidos el fenómeno de los platillos voladores estaba más clasificado que la bomba de hidrógeno. Smith se enteró de que para estudiar este fenómeno se había creado un grupo en Estados Unidos bajo la dirección del Dr. Vannevar Bush, asesor científico del presidente Truman. Los rumores sobre la existencia de esta organización secreta dedicada a los platillos voladores continúan circulando hasta hoy. A principios de la década de 1950, el capitán Edward Ruppelt dirigía el proyecto Libro Azul, que se ocupaba de investigar avistamientos de ovnis. En su libro, Informe sobre objetos voladores no identificados, Bob Lazar describe cómo, durante su trabajo en el proyecto, nunca lo abandonó la sensación de que detrás del estudio de los ovnis había alguna organización secreta. Esta organización, conocida como Majestic 12, aparece en numerosos documentos relacionados con sus actividades. Uno de esos documentos, escrito para el presidente Eisenhower, fue un memorando que Jaime Shandera recibió en forma de película fotográfica no revelada de 16 fotogramas. Existen al menos 2 de tales películas. Una está en posesión de Bill Moore y la otra de Shandera, y son absolutamente idénticas. Shandera proporcionó una copia de los documentos capturados en su película, entre los cuales se encuentra el famoso memorando de Truman Forrestal, fechado en 1947. Se considera que fue a partir de este memorando que comenzó la actividad de Majestic 12. Las primeras 6 páginas del documento, probablemente escritas en noviembre de 1952, estaban dirigidas al presidente Dwight Eisenhower y resumían brevemente los objetivos del trabajo del proyecto Majestic 12. En las siguientes 2 páginas se incluían anexos al memorando, fechados el 24 de septiembre de 1947, y el documento fue firmado por Harry Truman, entonces presidente de los Estados Unidos. En el memorando se mencionaba que el presidente encargaba al secretario de Defensa, James Forrestal, continuar con el trabajo en la operación denominada Majestic 12, con la participación del asesor científico de la Casa Blanca, el Dr. Bush. Los documentos estaban marcados como confidencial y secreto de Estado, accesible solo para visualización. Según estos documentos, el proyecto Majestic 12 fue iniciado bajo la égida de Truman. A juzgar por los papeles a los que se pudo acceder, este proyecto existió bajo ese nombre y continuó operando bajo otros nombres hasta 1976. Los documentos se centraban principalmente en el incidente de Roswell y hablaban de la creación del grupo ultrasecreto Majestic 12, que debía tener información completa sobre todo lo relacionado con los ovnis y Roswell. Con el tiempo, el proyecto aparentemente amplió sus investigaciones, posiblemente incluyendo las características técnicas de las naves extraterrestres. Lazar tiene un documento, datado en 1952, que indica que los investigadores conocían la tecnología extraterrestre. Estos papeles no eran únicos. Durante los años siguientes, se enviaron documentos similares a los ufólogos, siempre de forma anónima. Uno de los documentos más significativos fue la instrucción para los agentes de Majestic 12,
Después de su retiro en 1995, Lazar le contó a su amigo Stanton Friedman, conocido ufólogo, que Don Maldener, el líder del grupo que investigaba ovnis, había recibido documentos que podrían interesarle. Lazar pidió a Donald que le hiciera una copia. Uno de estos documentos contenía instrucciones para los agentes que participaban en operaciones especiales, indicando cómo debían actuar los militares al descubrir un ovni estrellado, qué decir a los testigos y a dónde llevar los cuerpos de los extraterrestres y las partes de la nave. A mediados de la década de 1980, cuando se obtuvieron los primeros documentos del proyecto Majestic 12, varios ufólogos comenzaron a estudiar estos papeles, tratando de entender su veracidad. Como resultado, comenzaron a mostrar desconfianza hacia los documentos secretos. Lázaro considera evidente que estos documentos son falsificados, y esto es señalado por investigadores como Barry Greenwood y Robert Todd. En particular, la firma del presidente Truman en uno de los memorandos claramente fue copiada de otro documento, no falsificado, que se encuentra en el Archivo Nacional de los Estados Unidos. Los otros documentos consistían en una variedad de datos, pero no mencionaban que alguna vez se llevaran a cabo operaciones o investigaciones reales. Las dudas sobre la autenticidad de los documentos surgieron cuando se hicieron accesibles al público. A partir de ese momento, las falsificaciones comenzaron a aparecer por todas partes, incluyendo, desafortunadamente, entre los ufólogos. Si el proyecto Majestic 12 realmente existió, su existencia, tarde o temprano, se habría hecho conocida. Dada la inclinación de la prensa hacia las sensaciones y la revelación de secretos gubernamentales, es difícil creer que la actividad de este proyecto pudiera permanecer en secreto durante tanto tiempo. Según rumores, los militares y científicos estadounidenses han poseído durante más de 50 años una nave voladora y los cuerpos de extraterrestres fallecidos, pero esta información nunca se ha hecho pública. Sin duda, en tal investigación participaron muchas personas. Si alguien pudiera presentar a expertos independientes pruebas de la existencia de ovnis o de un proyecto para su estudio, de inmediato se hablaría de ello en todo el mundo. Sin embargo, los científicos serios no han abordado el estudio de este problema, ya que hasta ahora nadie ha proporcionado pruebas serias. A primera vista, el proyecto Majestic parece bastante serio, pero al reflexionar sobre por qué se le encargó a tal profano, se hace evidente que probablemente fue creado solo para desviar la atención. La pregunta permanece: ¿por qué los políticos no le contaron a la gente común todo lo que saben? Si no hay nada aterrador en ello, ¿por qué no se puede discutir abiertamente la actividad del proyecto? Tal vez el gobierno permitió el acceso a los documentos del proyecto Majestic 12 no para compartir información, sino para observar cuán rápido se difundirían los rumores y qué seguiría a esto. Es evidente que esto se hizo de manera consciente. Una investigadora que estudia las mutaciones animales compartió cómo la invitaron a una sala donde le mostraron documentos secretos relacionados con el proyecto Majestic 12. Más tarde se los quitaron y le pidieron que no se lo contara a nadie. Esto plantea la pregunta: ¿para qué mostrarlos en primer lugar? Alguien claramente intentaba manipular a esta investigadora. Ahora los documentos se han convertido en patrimonio público, pero el proceso de desclasificación parece absurdo.
se crea la impresión de que fueron desclasificados para averiguar qué sucederá a continuación. No muchos ufólogos creen en la existencia del proyecto Majestic 12, pero si estos documentos eran falsificaciones, eso solo alimenta los rumores sobre la actividad de grupos secretos. Además de Majestic 12, se mencionaron grupos secretos que supuestamente estudiaron el fenómeno de los ovnis y que estaban basados principalmente en América. Esto se mencionó, en particular, en el libro de Ruppelt, publicado en 1956. Él escribía sobre una organización que trabajaba bajo el patrocinio del presidente de los Estados Unidos, creada para investigar los documentos del proyecto Libro Azul. En la década de 1950, Wilbur Smith describía sus encuentros con representantes del gobierno estadounidense. Circulaban muchas historias sobre tales grupos. En cuanto a las suposiciones de Ruppelt, probablemente los asesores del presidente lo informaban sobre todo lo que sucedía en el país, incluida la situación en torno al estudio de los ovnis, que era objeto de interés para muchos. Hoy en día, se han desclasificado numerosos documentos a los que cualquier persona interesada puede acceder en los archivos. Personalmente, creo que no existía ninguna organización secreta dedicada al estudio de los ovnis. Al menos, me parece poco probable. Hubo momentos en que hubo un interés elevado en este tema, como por ejemplo en 1952, cuando se reportaron avistamientos masivos de objetos no identificados sobre Washington. En ese entonces, el presidente probablemente se dirigió a sus asesores para obtener un informe que explicara lo que estaba sucediendo. Durante el período de tensiones con la Unión Soviética, el gobierno de los Estados Unidos no podía dejar de interesarse por cuestiones relacionadas con los objetos voladores no identificados. Sin embargo, a pesar de esto, desde entonces nadie ha abordado este problema de manera seria. Los funcionarios de seguridad nunca pudieron explicar el fenómeno de los ovnis, lo que subraya la importancia de esta cuestión. Cuando surge una teoría de conspiración, existe la tendencia a pensar que las personas en el poder saben todo sobre el problema. Sin embargo, da la impresión de que el gobierno tiene más información sobre los ovnis que los ciudadanos comunes. Es poco probable que una organización secreta haya investigado el fenómeno de los ovnis durante un largo periodo de tiempo, aunque eso podría ser cierto si realmente hubieran encontrado algo importante. Pero tal teoría parece poco probable. Es evidente que en el gobierno se planteaban las mismas preguntas que la sociedad, pero las respuestas nunca fueron encontradas. En ese momento, el problema de los ovnis no era la principal cuestión en la agenda, y el gobierno tenía muchas preocupaciones. Si hubiera existido evidencia de que los rusos estaban relacionados con los ovnis, esto se habría convertido en un asunto de máxima importancia. La certeza de que tales suposiciones existían en el gobierno no deja lugar a dudas. Sin embargo, pronto llegaron a la conclusión de que los ovnis no tenían relación ni con extraterrestres ni con rusos. Este fenómeno se consideraba más bien como un fenómeno de la cultura popular, y los psicólogos lograron calmar a la población. La gente de esa época era bastante supersticiosa, aunque en la sociedad se observaba una tendencia hacia una percepción crítica de la realidad. Al final, decidieron simplemente olvidar el problema de los ovnis. La existencia de una organización secreta que se ocupara de este asunto parece probable. La certeza de su existencia se mantiene hasta el día de hoy, como afirmaba Edward Ruppelt, quien sirvió en la Fuerza Aérea.
Imagínese el año 1947. Harry Truman tiene información y quizás tecnología de origen extraterrestre. ¿Qué haría usted en su lugar? En 1947, los Estados Unidos tenían el monopolio sobre las armas nucleares, mientras que otros países intentaban convencer a los Estados Unidos de abrir el acceso a la tecnología nuclear y transferir el control de las armas nucleares a la ONU. Se sabe que los Estados Unidos se negaron a compartir sus descubrimientos. Si no querían contarle al mundo sobre la tecnología nuclear, ¿cómo habrían tratado un fenómeno tan exótico como la tecnología extraterrestre? Lo más probable es que este descubrimiento se hubiera mantenido oculto del mundo entero e incluso de ellos mismos. Tal fenómeno se convertiría de inmediato en un secreto altamente clasificado. Esto es solo una suposición, pero encaja bastante bien con los hechos científicos conocidos. No sabemos con certeza si existió el proyecto Majestic 12, pero bien podría haber existido. En la sociedad comenzaron a circular rumores sobre tecnologías extraterrestres, hombres de negro y organizaciones secretas clandestinas. Con el tiempo se hicieron declaraciones ruidosas, especialmente a principios de la década de 1980. Investigadores como Milton William Cooper y David Icke afirmaron que los extraterrestres habían sido capturados y se habían convertido en parte de la raza humana. Además, estaban convencidos de que el papel de los militares estadounidenses iba mucho más allá de la investigación de los restos de un ovni estrellado. Existía la opinión de que los extraterrestres eran investigados por organizaciones secretas vinculadas al gobierno estadounidense y a grandes corporaciones internacionales. Los partidarios de la teoría de la conspiración creían que en los Estados Unidos existían bases subterráneas de múltiples niveles que estaban infestadas de extraterrestres. Supuestamente, en tales bases viven miles de extraterrestres, y su único objetivo es utilizar a los humanos en sus propios intereses. Para ellos, nosotros representamos algo así como animales, a partir de los cuales se estudia la función productiva del ser humano. Además, quieren crear un híbrido entre humanos y extraterrestres, para que los alienígenas puedan vivir entre nosotros sin ser detectados. Ha habido sinceros adherentes a esta teoría que creen en su veracidad. A primera vista, estas personas parecen bastante normales y amigables, pero al interactuar con ellas se hace evidente que están consumidas por la paranoia, ven enemigos por todas partes, están convencidos de que las paredes tienen oídos y que constantemente hay alguien vigilando. Más aún, están convencidos de que el gobierno y grandes corporaciones han conspirado con los extraterrestres. Según su opinión, los alienígenas colaboran estrechamente con los militares, y el financiamiento de esta actividad está destinado a establecer un nuevo orden mundial, relacionado con sociedades secretas como los Illuminati y los masones. Afortunadamente, tales teorías son sostenidas solo por aquellos que tienden a culpar a las civilizaciones extraterrestres por todos los males. Estas personas están convencidas de que cualquier declaración oficial sobre el fenómeno de los ovnis es solo una tapadera para ocultar horribles secretos, desde el hecho de la existencia de extraterrestres hasta las epidemias de gripe que, según ellos, son propagadas intencionalmente por grandes compañías farmacéuticas en complicidad con el gobierno. Desde principios de 1950, alguien ha estado insistiendo constantemente en que se oculta la verdad sobre los ovnis a la humanidad, que las autoridades saben más de lo que dicen y que los militares deben hacer públicos todos los documentos secretos.
En los últimos 20 años, tales afirmaciones han sonado con mayor frecuencia, especialmente en los Estados Unidos. Esta cuestión inquieta a aquellos que están relacionados con los militares y grupos de derecha, quienes ven conspiraciones en todo. Algunos ufólogos también muestran interés por la teoría de la conspiración, cuestionándose qué es verdad y qué son rumores. Por supuesto, no es necesario considerarse parte de aquellos que creen en tales teorías. Esto no significa que para convertirse en político en Francia sea necesario unirse al partido del Frente Nacional. La perspectiva, por decirlo suavemente, no es muy favorable. Tales visiones extremas socavan la confianza en todos los hechos que presentan los ufólogos. Algunas personas simplemente no pueden detenerse a tiempo. Con el tiempo, llegan tan lejos que pierden el contacto con la realidad. Si los ovnis, observados en la Zona 51, son solo prototipos lejanos de aeronaves no tripuladas, si los hombres de negro son solo un mito y no un comité de censura que realmente exista, si no hay pruebas de la existencia del grupo secreto Majestic 12, entonces, tal vez, no haya ninguna conspiración mundial. Algunos están seguros de que el gobierno juega completamente limpio. Otros creen que los platillos voladores son reales y que cada nuevo documento oficial oculta otra prueba de la existencia de una conspiración global. Lo más probable es que la verdad se encuentre en algún lugar entre estas afirmaciones opuestas. Existe la opinión de que el gobierno oculta información sobre la existencia de una organización secreta y un complot clandestino. Sin embargo, como se sabe, nuestro gobierno no sabe guardar secretos. A veces esto llega a tal punto que todo se convierte en un farsa. Por ejemplo, el caso de Mónica Lewinsky, cuando todo el mundo conoció los detalles íntimos de la vida personal del presidente. Si nuestro gobierno mantiene en secreto el hecho de la existencia de ovnis, entonces nunca ha protegido sus secretos tan bien. Pocos comparten mi punto de vista, pero me parece que si el problema realmente existe, su investigación requeriría una enorme cantidad de recursos humanos. Este fenómeno ha sido discutido durante medio siglo, y en este tiempo no podríamos dejar de enterarnos de las investigaciones. Existe una organización gubernamental secreta, a través de la cual ha pasado más de una generación de científicos. Los ministros y militares que trabajaban en las oficinas del presidente lo sabrían. Cuantas más personas estuvieran involucradas en este proyecto, más rápido se propagarían los rumores. Les aseguro que ya habríamos sabido todo desde hace tiempo. La teoría de la conspiración se basa en la desconfianza hacia las declaraciones gubernamentales. Cuando nos dicen que es una mentira, consideramos que eso es una prueba adicional de que nos ocultan algo. Pero así es la naturaleza humana, que juega a favor de los partidarios de la teoría de la existencia de una conspiración secreta. Esto es algo que hay que tener en cuenta, y de lo que constantemente hablo con mis colegas. Durante su práctica investigativa, el autor, poseyendo una experiencia significativa, no encontró a tantos ufólogos, a pesar de los frecuentes viajes de trabajo por todo el mundo. En estos viajes, no solo se ocupó de asuntos oficiales, sino que también reflexionó sobre el hecho de que los líderes de los gobiernos de diferentes países, quizás, no habían organizado una organización clandestina. Señala que en los últimos 50 años, ciertas investigaciones, informes y conclusiones han sido clasificados. Sin embargo, él está seguro de que el gobierno está actuando correctamente al no apresurarse a hacer pública la información. En su opinión, los hombres de Estado se han encontrado con un fenómeno inusual
que intentan investigar. Si no han logrado llegar a conclusiones definitivas y explicar lo que está sucediendo, ¿tiene sentido admitir su incompetencia? Esto le parece bastante obvio. Esta situación se observa en todo el mundo. Por ejemplo, cuando el gobierno de Francia gastó miles de millones de dólares de los contribuyentes, no se jactó de ello, sino que trató de ocultar los hechos al público. Hablando de ovnis, el autor considera que el gobierno no ha llegado a ninguna conclusión sobre este fenómeno y prefiere no hablar de ello en absoluto. No cree en la teoría de la conspiración, afirmando que no existen pruebas de un complot secreto. A veces le parece que el gobierno justifica sus acciones preocupándose por la seguridad del país, pero en la práctica, esto conduce al resultado opuesto. A pesar de que el gobierno maneja grandes sumas de dinero, no está claro a dónde van realmente. El autor subraya que aquellos que vigilan el cielo y aseguran la seguridad del país no saben qué objetos están invadiendo nuestro espacio aéreo. Señala que la sociedad no tiene una idea clara de si los ovnis representan algún peligro. Sin embargo, cualquier astrónomo confirmará su existencia. No sabemos si estos objetos tienen un origen extraterrestre, aunque, en su opinión, eso es bastante posible. No sabe de dónde vienen, pero está seguro de que son reales. Nadie sabe qué hacer con ellos, pero este fenómeno existe y no se puede simplemente ignorar. El gobierno canadiense, según él, no intenta ocultar información, sino que, tal vez, simplemente no sabe nada. Esto crea la impresión de un elocuente silencio que puede interpretarse como un intento de ocultar un enorme secreto. El autor cree que es mejor que el gobierno guarde silencio para no alarmar a los ciudadanos. Si está ocultando algo, eso reduce las razones para entrar en pánico. Señala que los militares protegen el cielo, mientras que la policía mantiene el orden en la tierra. Sin embargo, en el ejército siempre habrá oficiales que pueden abusar de su posición. Por ejemplo, un oficial puede dar la orden a un sargento o a un cabo para investigar el aterrizaje de un ovni en la base de St. Hobart. En tales casos, no surgen preguntas. El oficial ordena y los subordinados cumplen. Al regresar a casa, cada uno de ellos le contará a su esposa que fue enviado por el comandante para investigar. Estas conversaciones pueden generar rumores. Basta con que haya solo 2 personas. El autor considera que en un cierto nivel de la jerarquía militar, no solo en Canadá, sino en todo el mundo, siempre habrá oficiales que aprovecharán su posición para recopilar la información necesaria. Afirma que no existen órdenes sobre conspiraciones y cree que no hay una conspiración mundial. El gobierno sostiene que el fenómeno de los ovnis, posiblemente, merece atención, pero sigue siendo incomprensible. En tal caso, es mejor no informar a la gente sobre su existencia y no revelar información sobre las investigaciones realizadas. Algunas fuentes mencionan operaciones secretas y proyectos encubiertos. Sin embargo, como señala uno de los expertos, no se han encontrado pruebas de la existencia de una conspiración. Una cosa es evidente. El gobierno estadounidense no ha tenido éxito en el estudio del fenómeno de los ovnis, y la secretividad solo se ha intensificado en el contexto de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Los políticos militares recordaban que los rumores sobre los ovnis podían servir como un arma de presión psicológica tanto contra el enemigo como contra los ciudadanos. No se han llevado a cabo investigaciones serias sobre los ovnis. En su lugar, los rumores se han utilizado con fines políticos. Nadie negará que el gobierno es reacio a compartir información sobre los ovnis.
Sin embargo, no hay pruebas de la existencia de una gran organización secreta que se ocupe de este tema. Existen razones para creer que información secreta especial sobre los ovnis surgió durante la Guerra Fría, cuando los estadounidenses temían seriamente una invasión. Pero, ¿vale la pena creer en rumores salvajes y documentos malinterpretados? Durante más de 50 años, la sociedad ha recibido información deliberadamente falsa sobre los ovnis. La confusión no fue consecuencia de la actividad de organizaciones sombrías o de unidades élite del gobierno. En este juego, donde reina la desconfianza, no está claro quién es más culpable. Los ufólogos, a veces, justificaban historias sensacionales sin tener pruebas. Como resultado, crearon una neblina alrededor del fenómeno de los ovnis mucho más exitosamente que todas las organizaciones gubernamentales juntas. Los hechos no les interesaban. Buscaban probar su punto de vista y, para justificar sus creencias, manipulaban datos y desestimaban hechos comprobados. Sin la ayuda del gobierno, sabían cómo confundir las pistas y ocultar la verdad. Con la llegada de Internet, como observó David Vinson, el protagonista de la serie Invasores, la pesadilla ya había comenzado. En el próximo programa, la conversación sobre el misterioso fenómeno de los ovnis continuará y trataremos de vislumbrar el futuro.